Y nos acompaña hoy en Economía en 24 horas Mónica de Oriol, presidenta del Comité de Trabajo del Círculo de Empresarios. Buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy en Economía en 24 horas. Buenas tardes y gracias por invitarme. El Círculo de Empresarios ha presentado recientemente este informe, este estudio que habla sobre el mercado del trabajo español, en el que ustedes proponen una serie de medidas para luchar contra el paro. ¿Cuáles son esas medidas? Como bien dice el título del documento, es cómo crear empleo, soluciones para crear empleo. Lo primero que hacemos es un análisis de la situación para comprender que el drama que estamos viviendo en España no es el drama del mundo. En España es mucho más grave. La tasa de paro media en los países de nuestro entorno europeo, por no irnos a los países ejemplares, está entre los 6 y 8%. En España estamos en el 14% y probablemente en un par de meses estaremos en el 15, en el 16, con lo cual, diagnóstico. Entonces, ¿qué soluciones vemos? Si nuestra situación es mucho peor que la de nuestro entorno, quiere decir que algo mucho peor estamos haciendo. El documento lo que viene a plantear es cómo aproximarnos a aquellos países de nuestro entorno, es decir, no queremos cambiar el clima, pero sí queremos aplicar las políticas que han demostrado tener éxito en la creación de empleo. Y para ello hemos centrado, porque esto es un tema de tan calado que no es para 40 páginas, sino que no es más que ilustrar que hay camino y que ese camino se puede definir en tres patas fundamentales. Por un lado tenemos el marco contractual, qué tipo de contratos laborales hay en España y qué problemas tenemos actualmente que nos impiden generar un mercado transparente y un mercado universal. Por otro lado, hemos estudiado quiénes son los agentes negociadores y resulta que nos encontramos con que hay dos agentes, pero en el mercado hay mucho más que dos agentes, con lo cual la voz de millones y millones de trabajadores no tiene dónde ser escuchada o dónde ser dicha. Y por otro lado, ¿qué se hace cuando sí tenemos el paro? ¿Qué podemos hacer para que los millones de personas que hoy en día están en la situación de paro se puedan incorporar rápido al mundo del trabajo y además a un trabajo que tenga continuidad, que no sea precario? Entonces, sobre esas tres filas, que es análisis de los agentes que negocian, contratos y políticas activas de empleo, damos una serie de propuestas. Sí, de todas esas propuestas, ¿qué tipo de contrato laboral es que ustedes proponen? Nosotros proponemos que haya un solo contrato laboral. El gran drama de la economía en España es que tenemos, por un lado, un sector que es como el 60% de los que ya están trabajando, que están mimados, que tienen todos los privilegios y todos los derechos, y por otro lado un 30 y pico % de la población, que estamos hablando de unos 8 millones de personas, que no tienen ningún derecho. Pueden ser despedidos con toda velocidad, no hay ninguna atención a ningún tipo de derechos adquiridos, y esa dualidad, esa esquizofrenia del mercado nos parece que va en contra de todos los principios que siempre hemos defendido de formación en la fuerza laboral, de productividad casada a los salarios, de incremento de la competitividad. El tener un mercado rígido y uno absolutamente flexible destruye la capacidad del mercado de valorar el trabajo en función de lo que aporta como valor a una empresa y por tanto a la economía. Un solo contrato. Cerremos la esquizofrenia, cerremos el laberinto de miles de contratos en los que estamos y que vamos todos buscándole pies al gato a ver cuál es el contrato más barato, y un empresario necesariamente tiene que administrar sus recursos y el trabajo es el recurso más importante con el que se funciona en una empresa, pero si lo puedes comprar más barato, lo vas a comprar más barato, en lugar de pensar a medio y largo plazo, que es qué valor aporta cada agente trabajador a la compañía. Un solo agentes. ¿La indemnización de ese contrato, perdón? Pues nosotros ahora mismo estamos entre los 8 y los 45 días. La moda, es decir, la cifra más repetida en nuestro entorno es entre los 16 y los 20 y pico días. No queremos 8 ni queremos 45 y queremos aproximarnos a nuestro entorno, que es el con el que competimos. Entonces, yo no voy a decir una cifra porque es lo primero que va a salir en el titular, pero que desde luego no son 45 y que desde luego no son 8, y que lo que tenemos es que cuando se decida extinguir una relación laboral o contratar a una persona, que sea en función del valor de la persona y no de los 500 contratos, unos bonificados, otros sin bonificar, etcétera, con que nos encontramos.
Le quería preguntar, a su juicio, ¿los empresarios están bien representados ahora mismo por la patronal y los trabajadores por los sindicatos, a su juicio? Eso es cuando hablaba yo antes de los agentes. Parece que no hay más agentes que los sindicatos y la patronal. Y resulta que si nosotros tenemos 20 millones de población activa declarada, más unas cuantos millones de población activa potencial que no están buscando empleo porque son o prejubilados de 50 y pico años, que en cualquier otro país del entorno estarían buscando empleo de nuevo y nosotros los hemos amortizado, con lo cual ya hemos amortizado unos cuantos millones de personas que son un valor y un talento que hay en la sociedad y que hemos decidido no capitalizar. Y luego, por otro lado, tenemos un montón de mujeres que la dificultad con conciliar su vida laboral en un mercado tan rígido les impide incorporarse, y que en otros países tenemos visto que el empleo a tiempo parcial, no el precario, que no confundamos parcial con precario, parcial es una fórmula que uno elige en que reduce el tiempo que dedica al trabajo y puede conciliar su vida. Y ahí nos podíamos poner fácilmente en unos 23-24 millones de empleos. Resulta que los empresarios representan a las grandes empresas, la patronal. No están ni los autónomos, ni las pymes, ni los negocios, ni los kioscos, ni las que son creadores de empleo, los grandes creadores de empleo de la economía. No están los parados, no están las mujeres, no están los estudiantes, no están los jubilados. Entonces, al final, ¿a quién representan los sindicatos y las patronales? Es que a lo mejor, si hacemos números, nos podemos encontrar que de 24 millones de personas empleables en este país, la población activa, están siendo dirigidos e impuestos por menos de 1 millón. Y esos son los agentes sociales en los que ha subcontratado la negociación colectiva al gobierno, que tiene que atender a una población de 24 millones y está dejando que los que mandan y los que definen qué condiciones laborales, qué salarios, cuánto se suben, en qué se suben, qué categoría voy a tener. Oiga, déjeme usted negociar en mi kiosco, en mi pequeña empresa o en mi gran empresa, si mis condiciones me permiten subir los salarios porque la productividad ha subido, porque la cuenta de resultados es magnífica, ¿por qué voy a tener que subir el IPC más 1 punto o el IPC menos 1 punto? Usted defíname 3 marcos fundamentales de lo que consideramos los derechos y las obligaciones a que tienen que atender las empresas y los trabajadores, lo que es la definición de los elementos básicos, y luego deje al mercado aclarar qué necesita en cada momento. Si pudiéramos de verdad descentralizar y aproximar a los protagonistas de la negociación, que son cada trabajador y cada empresario, no tendríamos las dificultades que tenemos en el que todo se convierte en un conflicto, hoy. Es verdad que de alguna manera esta negociación colectiva en una democracia tan joven como hemos tenido en estos años pasados, pues ha permitido comprar la paz social a costa de crear unas bolsas de desempleo enormes, pero mantenidas por aquellos que tenían empleo. Pero eso se ha acabado. La democracia en España, creo que todos estaríamos de acuerdo en que está asentada, sólida, y puede enfrentar cirugías que lo que tienen es que salvar los grandes dramas de la situación española, que es que hablar de 4 millones de parados hoy, más los que nos vengan, no podemos seguir mirando a otro lado y esperar que 2 señores o 2 agentes pseudo representantes decidan lo que ocurre en el resto del sector. Yo creo que el Gobierno y el Parlamento de España tienen que agarrar eso. Bueno, accidentalmente lo van a tener que agarrar porque ha habido un accidente reglamentario y tendrán que tramitarlo como proyecto de ley el viernes pasado. Pero hay que sentarse. Este tema es importantísimo, dificilísimo, y necesita considerar a todos los que hasta ahora han ido excluidos. Yo creo que el círculo lo que pretende es dar conciencia al público de que estamos hablando de muchos más millones que los que se están sentando a negociar. Y esos muchos más millones necesitan voz y hay que escucharlos. Y los que tienen voz son el statu quo, que van a defender más de lo mismo. Pues muchísimas gracias, Mónica de Oriol, por acompañarnos hoy en Economía en 24 horas. Pues muchas gracias a ustedes.